Estás a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 29 de marzo del año 2024. El día de hoy tengo un programa muy interesante, muy cargado sobre todo de elementos espirituales. Vamos a hablar de cosas que por lo general no se presentan en los medios de comunicación comerciales y que va muy acorde precisamente a la Semana Santa. Los peligros que ocurren precisamente en la Semana Santa por parte de los enemigos de Cristo. Vamos a revelar también algunas historias que no se han querido presentar en los medios masivos de comunicación, sobre todo por lo polémicas que pueden ser. Comenzamos. Notas que pues nosotros, yo personalmente he seleccionado para presentar en este programa son las siguientes. Denuncian que satanistas hacen rituales en Parque El Retiro, esto en Madrid, España. ¿Y por qué los hacen? Porque ahí se encuentra una estatua dedicada al ángel caído, una obra de Ricardo Belver, que fue adquirida por el gobierno de España en el año de 1877. Lo interesante de la ubicación de esta estatua, que pues retrata a Lucifer derrotado, padeciendo en el infierno por ser privado de la presencia de Dios, a quien quiso igualar o a quien quiso sustituir, es que esta estatua fue colocada intencionalmente a 666 metros sobre el nivel del mar. El número 666 es el número de la bestia. Dicen que sobre todo en fechas como Halloween, los solsticios y equinoccios, se reúnen miembros de sectas satánicas en ese parque y la policía tiene que retirarlos debido a la contaminación, escándalo y la perturbación del orden público que realizan. No solamente en España, sino también en América hay esta clase de estatuas que se han convertido en centros de veneración. Hay estatuas de este tipo, en España, en Segovia también, pero hay otra en Perú, hay una muy notoria en Cuba, en Turín, Italia, en Ecuador y ahora en Estados Unidos, en el estado de Arkansas. En su momento se dijo que estas esculturas eran una forma de manifestación artística y cultural, pero ahora esto se pone en duda la intención de los artistas, toda vez que se les van encontrando características de culto o esoterismo. Vamos con nuestra siguiente nota. No solamente personas, sino también animales son víctimas de los cultos demoníacos, de los cultos satánicos. El colibrí, que es una de las más bellas aves, está amenazada por la práctica de la brujería y el satanismo. Matan a estos animales, a estos pequeños animales, una ave preciosa, y las venden en bolsa. Los ignorantes que creen en la brujería piensan que tener el colibrí les va a traer amor, o los utilizan para hacer hechizos de, entre comillas, amarre, hacer que las personas supuestamente se obsesionen con ellos. Hace 15 años, precisamente, el gobierno de México pues descubrió un enorme paquete en el que había cientos de cadáveres de estas aves, que lamentablemente se siguen utilizando, se siguen sacrificando para hacer brujería, para promover la superstición y la ignorancia, las tinieblas. Vamos con otra nota. Acusan a la cantante estadounidense Taylor Swift de hacer rituales satánicos en pleno show. La acusa otra cantante de nombre Shane Lynch. Dice que las personas no se dan cuenta de los elementos que usa Taylor Swift y que son satánicos. Por ejemplo, las capas, máscaras demoníacas, ceremonias de fuego, círculos de fuego, pentagramas,
entre otros elementos que son ritualizaciones satánicas contra los asistentes a sus conciertos. Muy importante. La cantante es un vínculo o es una sacerdotisa satánica que consagra a Lucifer a sus asistentes, a sus seguidores, a sus fans que asisten a sus conciertos. Esta no es la primera vez que acusan de esto a Taylor Swift. Un hombre de nombre Hank Kunneman también la denunció por encontrar elementos de brujería en sus portadas de discos y en los ritos que realiza en pleno show. Otros animales que también corren peligro precisamente por el desarrollo de la actividad de sectas satánicas, brujería, santería, son los gatos negros y los gatos blancos, gatos de un solo color, gatos monocromáticos. Sectas satánicas los sacrifican ritualmente. Denuncian que sobre todo esto está ocurriendo en México, en Jalapa, Veracruz, estado gobernado por el partido Morena del masón y brujo Andrés Manuel López Obrador. Aumentó la brujería, la práctica de la brujería. Esto lo denuncian los activistas por la defensa de los derechos de los animales, la organización conocida como Échame una pata Jalapa. Importante entonces cuidar a estos animales, que no salgan a la calle, porque hay tanta gente enferma que puede utilizarlos para hacer rituales satánicos. La cantante y actriz mexicana Angélica Rivera dice que fue víctima de un trabajo de magia negra, de un maleficio, de un ataque por brujería, y que a consecuencia de ese ataque de brujería desarrolló el síndrome de Cushing, que es una sobreproducción del cortisol, la hormona del estrés, en su cuerpo. Así lo atribuyó Angélica María, no explicó por qué piensa que fue víctima de un ataque de brujería que le ocasionó esta enfermedad, pero ella dice que casi pierde la vida. Aseguró esto durante una entrevista con el presentador y escritor de libros Jordi Rosado. Se negó a decir quién fue la persona que le hizo esto, quién la embrujó o quién cree ella que la embrujó. Sin embargo, indicó que lo único que la protegió o que la mantuvo con vida fue la voluntad de Dios. Y bueno, pues la siguiente nota nos habla también de otras personas del mundo del espectáculo que ahora se les acusa de tener una especie de pacto con Satanás para poder ser famosos, para poder ser influyentes en los medios de comunicación, y bueno, vender discos, tener fama, etc. Un ex Timbiriche asegura que fue obligado a hacer un rito de magia negra para entrar en la agrupación musical de los años 80. Asegura que fue víctima de actividades demoníacas, no posesión, que es el grado más alto de las infestaciones demoníacas, sino que fue víctima de ataques, vejaciones, no lo dejaban dormir, tiraban sus objetos al suelo, movimientos extraños de objetos. Esto lo declara Claudio Bermúdez. Claudio Bermúdez, que dice que formó parte de Timbiriche. Explicó que la secta en la que participó también Sasha Sokol, Eric Rubin, de origen judío, por cierto, le dijeron que tenía que repetir un ritual diario, 7 veces un conjuro, dentro de un círculo negro con un brujo, un líder satánico, del cual no quiso dar su nombre, pero dice que es reconocido mundialmente como uno de los líderes del satanismo. Ahora Claudio es dueño de una universidad. Dice que es cristiano, pero lamentablemente se hizo hereje, o sea, no está exactamente en la Iglesia de Cristo. Está en una secta luterana o evangélica. Es importante destacar que estas declaraciones, las hace, dice que hay una secta o fue una secta demoníaca la que conformó la agrupación Timbiriche, en la cual estuvieron otros cantantes muy reconocidos como Paulina Rubio, Thalía,
Alex Bauer, Benny Ibarra, Diego Schoening, ellos también, los últimos por sus nombres, también de origen judío. Y pues ese sería presuntamente el origen de la fama de Timbiriche. Las puertas de los medios de comunicación internacionales se les habrían abierto por una consagración a Satanás. Ya saben que la mayoría de los que llegan a la fama no lo hacen precisamente por un trabajo digno y honrado, sino por tener contactos con la secta satánica. Los dueños de algunos medios de comunicación influyentes, sobre todo revistas de música y canales de televisión, tienen conexión con sectas satánicas y le han abierto las puertas también a apologistas criminales como Peso Pluma o Natael Cano ahora. Pero en ese entonces, en que pues no era muy descarado esto, le habrían abierto las puertas a Timbiriche. Dicho sea de paso, la agrupación Timbiriche, pues en sus canciones que yo tenga memoria, pues no encuentro elementos abiertamente demoníacos o abiertamente satánicos. La acusación de este hombre, pues no sabemos si vaya a ser reconvenida, vaya a tener alguna respuesta por parte de los integrantes de Timbiriche, porque tampoco nos podemos quedar con esta declaración. Sabemos que estos que se dicen, bueno, las personas que se dicen cristianas, que son sumamente anticatólicas, frecuentemente exageran parte de sus posiciones, exageran parte de sus dichos o de su memoria, ¿no? Hayan altar de la muerte en cateo en Mexicali, Baja California, estado gobernado por el partido Morena del masón y brujo López Obrador. Tras el secuestro de 4 jóvenes que no se ha podido esclarecer, si bien los jóvenes fueron liberados en una zona limítrofe de San Luis Río Colorado, cercano a Sonora, es muy cierto que, pues, en México se está incrementando el culto al ídolo demoníaco de la muerte. Y bueno, es un culto que fundamentalmente lo practican personas que se dedican a robar, a matar o a vender drogas. Es un culto inmundo, es un culto nada cristiano, es un culto decadente de una sociedad que venera la violencia y la corrupción, como es lo que se ha convertido México en manos de López Obrador. Recordar que únicamente quien combatió el culto satánico a la muerte fue el presidente Felipe Calderón, y si no mal recuerdo también en el sexenio de Vicente Fox Quesada se ilegalizó la actividad de esta secta, porque los integrantes o los líderes de la secta de la muerte también se han dedicado a secuestrar personas inocentes. Se incendia templo idólatra a la muerte, esto en Jalapa, Veracruz. Jalapa, Veracruz, para que me entiendan, se ha convertido en uno de los principales centros de brujería. Veracruz, lamentablemente, es uno de los centros de mayor superstición y práctica de brujería y satanismo, donde se venera mucho a la muerte. Es un estado que sí tiene muchos casos de violencia, tiene muchos casos de inestabilidad política y es gobernado por un satanista llamado Cuitláhuac García, que forma parte del partido Morena, el partido masón socialista del brujo y masón López Obrador. Esto ocurrió en la avenida Villahermosa. Las estatuas del esqueleto se quemaron sin poder hacer nada, ¿no? Tal y como lo dice la Sagrada Escritura, pues esos ídolos tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, tienen pies, pero no caminan. Y los que le rinden culto merecen parecérsele. Así lo dice la Sagrada Escritura, pues se quemó. Vamos con nuestra siguiente nota. Satanistas hacen rituales en Semana Santa. Denuncian que hay que tener cuidado con las cosas sagradas de la iglesia, de iglesias católicas, porque las iglesias cristianas no tienen estos elementos. Las iglesias cristianas son una burla para las sectas satánicas. Estarían robando elementos sagrados de iglesias. Esto lo denuncian sacerdotes en Bogotá, Colombia. Denuncian que se llega a pagar mucho dinero por los integrantes de las sectas satánicas para conseguir una hostia consagrada. Esto lo aseguró el padre Nicolás Garzón, una declaración que recoge hoy el periódico Infobae.
Indicó además que han robado los restos de una mujer que fue víctima de un atentado realizado por sicarios, una mujer de nombre Karen Yesenia González, en paz descanse, quien fue asesinada por sicarios cuando se desplazaba en su motocicleta en Arauca, en marzo del año 2022. Ella fue asesinada por sicarios y robaron parte de sus huesos para hacer rituales demoníacos. Consideran que por la forma en la que murió, ella se condenó al infierno y que ahora pueden utilizar su espíritu para hacer maleficios, para enviarlo como un espíritu en pena a dañar personas. Por eso es que robaron parte de sus huesos, sobre todo de los huesos de sus pies, que fue lo que pudieron arrancar de sus restos. Vamos con otra nota. Esta nota es muy fuerte. En Kenia, que es un país de África, es un país mayoritariamente de personas de raza negra, pues una secta apocalíptica, el líder de una secta apocalíptica, hizo que 429 personas se quitaran la vida. Se trata de un falso profeta que se hace llamar Paul Mackenzie. Hizo que estas personas murieran de hambre por dejar de comer. Les hizo esto porque les hizo creer que si dejaban de comer y morían de inanición, se reunirían con Jesús en el paraíso. Y ellos, que decían que no querían seguir sufriendo la vida, hicieron esto, que es el equivalente, como todo el mundo sabe, a dejarse morir. Y dejarse morir es un pecado gravísimo. Es decir, Paul Mackenzie ha condenado 429 almas al infierno. Paul Mackenzie es un enviado de Satanás e hizo que perdieran la vida 429 personas a las cuales se engañó con sus falsas doctrinas. Esta noticia la reportó muy bien la televisora Telemundo. Y bueno, nos indica perfectamente cómo algunos líderes satánicos utilizan el nombre de Dios en vano, utilizan el nombre de Dios para promover su maldad. Es tal el caso, por ejemplo, del brujo y masón López Obrador, que algunas personas me han reportado, es que él ha hablado de Dios. Sí, pero ha hablado de Dios de una forma blasfema y distorsionada. Solamente las personas que conocen perfectamente la Sagrada Escritura sabrán que López Obrador miente. Por ejemplo, cuando dice que Cristo vino para la salvación de los pobres, por ser pobres. Eso es una mentira. Cristo vino para la salvación de los ricos, de los pobres, de los negros, de los blancos. No hizo acepción de personas, él vino a salvar el género humano, y no le importaba la condición socioeconómica como al racista, al clasista López Obrador. Los satanistas, que se presentan en muchas variedades como teólogos de la liberación, que es intentar deformar las palabras de Cristo para hacerlas cuadrar con el comunismo o el socialismo, tienden a ser precisamente las distorsiones de Dios. Y al hacer una distorsión sobre el nombre de Jesús, sobre quién es Jesús, que solamente lo sabemos por la tradición y la vía escrita también de la Sagrada Escritura, no por las opiniones de un brujo, entendemos perfectamente que es faltar al mandamiento de no adorarás dioses falsos, no adorarás imágenes falsas. Hacer una distorsión de Cristo es hacerse un ídolo que no fue Él. Eso es lo importante de comprender, que a eso se refiere con las falsas imágenes. Dios no está hecho, Dios no es algo que se tenga que adaptar a nuestras vidas, o a nuestros deseos, o a nuestras opiniones. Tenemos que aceptar la voluntad del Señor y sus mandamientos, no adecuarlos a una causa política como ha intentado hacerlo López Obrador. Porque además, la doctrina fundamental de Cristo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el presidente López Obrador y otros socialistas predican el odio de clases, la destrucción de una clase social por su condición económica. Vamos entonces con la siguiente nota.
demandan en Estados Unidos por más de 860 millones de dólares a la aerolínea mexicana, un instrumento de López Obrador para sobornar al ejército mexicano. Resulta ser que no han pagado la renta de los aviones. Lili Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional, aplaude que el presidente de Argentina, Javier Milei, denunciara la ignorancia de Andrés Manuel López Obrador y le invitó a México a dar una conferencia, así como también lo hizo la señora Cayetana Álvarez de Toledo. A días de su inauguración, asaltan un negocio familiar y roban cerca de 200 vestidos de fiesta en Guadalupe, León, donde gobierna Samuel García del Partido Naranja, que es un socio de López Obrador. Secuestro impune. Con engaños sacan a un menor de su casa, lo secuestran en Cuernavaca, gobernado por Morena. La familia pagó el rescate y el joven fue liberado. No hay detenidos. No hay detenidos como siempre. Sujetos vestidos de militares, en realidad criminales, secuestraron a un productor de caña de 25 años de edad, esto en Quintana Roo. Impunidad. Balean a un hombre y secuestran a sus 2 hijos en Chilpancingo, Guerrero, gobernado por Morena. Por cierto, Evelyn Salgado es hija de Félix Salgado Macedonio. Les invito a buscar el programa en el que hablamos de la tontería que hizo este señor de hacer un ritual de brujería con un cuarzo y la luz de la luna, supuestamente para combatir la violencia. Nótese eso. Esta es la gente que tiene el poder, esta es la gente que recibe muchísimo dinero, que está aliada a López Obrador. Se burlan de todas estas extorsiones, de todos estos asesinatos. Balean a un hombre y secuestran a sus 2 hijos en Chilpancingo, Guerrero. Al poco tiempo fueron liberados. Pero, como siempre, no hay detenidos. No hay detenidos en este gobierno. Muere quinta víctima por incendios forestales en el Estado de México, mal gobernado por Morena. Han muerto brigadistas, han muerto civiles y cientos de animales que habitaban precisamente en esos campos, en esos árboles, murieron quemados. El régimen de López Obrador, del masón y brujo López Obrador, que ha reconocido públicamente que invoca el espíritu de Juárez y le da órdenes de cómo gobernar a México, según él, ese presidente, ese López Obrador, nos ha robado el 33% de los recursos destinados a la CONAFORT, que es precisamente la organización, la Comisión Nacional de Protección Forestal. Por eso es que se registran tantos incendios, porque no hay los recursos necesarios para evitarlo. Vamos con nuestra siguiente nota. En Chiapas, familia muere ahogada en río Grijalva. Fueron a descansar por Semana Santa. La hija comenzó a ahogarse lamentablemente, los padres quisieron ayudarla, pero también terminaron ahogándose en las aguas del río Grijalva. Muy lamentable. Vamos con nuestra siguiente nota, y así como han acusado a Taylor Swift y a otras cantantes, porque sí lo hacen, yo respaldo esta teoría, sí lo hacen. Hacen rituales satánicos en pleno show y consagran a Satanás a sus asistentes, cuales sacerdotisas demoníacas. Esto lo ha hecho cantantes como Madonna, como Lady Gaga, que tienen abiertamente una conexión con sacerdotisas satánicas como Marina Abramovich. Bueno, pues así como se les ha acusado a estas cantantes norteamericanas internacionalmente reconocidas, ahora una asistente, una fan de Karol G, esta cantante colombiana de reggaetón y otros géneros regionales, he visto mucho que, por ejemplo, satanistas como Karol G y Bad Bunny recurren mucho a también hacer música cumbia, porque es la música
pues se considera originaria de Colombia, pero que también es muy escuchada en México. Entonces, de esa forma como que van tratando de llegar a este público. Pero, pues la gente no debe de escuchar sus canciones ni comprar sus discos, porque son satanistas. Se los digo abiertamente, son satanistas. Y de hecho no lo ocultan. En muchos de sus trabajos, entre comillas, artísticos, expresan perfectamente su odio contra Jesucristo, contra San Pedro, contra la Iglesia Católica y su culto y mucha veneración por la masonería y el abuso infantil. Asisten a show de Karol G. Reconoce que esta mujer, supongo que es una mujer, reconoce que asistió a uno de los muchos conciertos, pero que en el concierto o a partir del concierto comenzaron a ocurrirle muchas cosas extrañas. Ella considera que Karol G le lanzó una especie de maldición. Cree que la cantante embruja a los asistentes a su concierto. Esta noticia la reporta el periódico Milenio y otros medios de comunicación, sobre todo relacionados con el mundo de los espectáculos. Desde que asistió, le ocurren cosas extrañas. Lo ha descrito como un maleficio que se le conoce como el mal de ojo, que consiste en mirar de una forma fea, mirar de una forma desagradable a una persona, para indicarle al demonio que acompaña a esa persona, que acompaña a la persona que hace el maleficio, a quién debe de dañar. El nombre del usuario que apareció este mensaje en una cuenta de X es @del_espectro. Interesante, ¿no? El nombre que tiene su cuenta, @del_espectro. De sobra es bien conocido que Karol G ha tenido parejas satánicas, ha andado con cantantes abiertamente satanistas, como es el caso de Anuel AA, quien hace apología de asesinatos rituales y masonería en la letra de sus canciones. La cantante es celebrada por medios satánicos y su música hace apología de la lujuria, que es otra forma de lo que nosotros llamaríamos satanismo práctico. Junto con Shakira, ha realizado videos musicales en los que aparecen rodeadas de círculos de fuego, que es un símbolo inconfundible de los rituales que realizaban los antiguos israelitas para rendir culto al demonio Moloch, al cual entregaban sus propios hijos o sus creaciones. Hoy hay muchas acusaciones de ese tipo. Yo creo que más que una especulación es que la gente ha llegado por fin a darse cuenta de que esto es una gran realidad. Vamos con nuestra siguiente nota. En Chiapas, pues les había comentado que esta familia murió ahogada en el río Grijalva. Vamos con la siguiente. Se cae avión y pierde la vida un diputado del Partido Verde Ecologista de México. Juan Pablo Montes de Oca murió junto con su familia cuando se desplomó su avioneta. Él era colaborador de Eduardo Ramírez, del partido Morena. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Bueno, pues el político viajaba con su familia desde el municipio de Tuxtla Gutiérrez a Palenque, cuando se desplomó la avioneta. La avioneta se hizo completamente pedazos. El diputado era un operador político del candidato corrupto de Morena, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que conforma la alianza satánica de Claudia Sheinbaum, Eduardo Ramírez Aguilar. Ya saben que el Partido Verde, el Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari y el Partido Morena, pues son la conformación. Es para mí muy difícil esta noticia, dijo, es un duro golpe a mi vida y en la de muchos chiapanecos. Saber que un hombre que caminó conmigo por muchos años, en los que soñamos juntos un mejor Chiapas, hoy parte hacia otros caminos celestiales, me deja con un vacío y dolor de hermanos irreemplazables. Juan Pablo Montes de Oca y su familia lamentablemente hoy nos dejan, escribió Eduardo Ramírez sobre la muerte de su colaborador. ¿Cuál era su trayectoria? Bueno, de 2018 a 2021 fue diputado local por el Congreso de Chiapas, de 2021 era diputado federal
electo para el distrito número 10 de Chiapas. ¿Cómo se encuentra Chiapas? Se encuentra en muy mal estado debido a los gobiernos de Morena y a otros gobiernos también anteriores. Pero bueno, esto es lo que ha ocurrido y a lo mejor mi comentario puede ser un poco hiriente, puede ser un poco fuerte al decir que bueno, pues pareciera que les ha caído una maldición a muchas personas que se involucran con la corrupción de Morena, porque no es la primera vez que se desploma pues una aeronave con gente colaboradora de Morena. Recuérdese, por ejemplo, el dueño de la empresa fantasma, de esta empresa tapadera para robar dinero para los hijos de López Obrador llamada Proyecta Industrial. El principal socio murió cuando se estrelló su avioneta o su avión en el mar. Y posteriormente asumió la dirección Amílcar Olán, que es sobrino de Felipa Obrador, otro de los familiares corruptos de López Obrador, que concentra mucho dinero público otorgado directamente por Pemex. También ocurrió otra cosa, más adelante les voy a comentar que ocurrió otra cosa, otra persona que está relacionada con Morena o que era político de Morena y también perdió la vida en un trágico accidente. Murió Ron Harper, actor del Planeta de los Simios, tenía 91 años de edad. Encuentran cuerpo de una bebé semienterrado en bosque de Manzanilla. Encuentran cuerpo en Tizayuca, estado de Hidalgo, gobernado por Morena. Ya estaba consumido por la fauna y en muy mal estado de descomposición. Muere Luis Armando Colosio, político de Morena, primo hermano del candidato asesinado en 1994, candidato presidencial, por cierto, Luis Donaldo Colosio. Fue aplastado por su auto al fallar el gato hidráulico. Pues Luis Armando Colosio apoyaba los delitos y la corrupción del partido Morena, los delitos del brujo y masón Andrés Manuel López Obrador. Lo que yo les digo es, parece como que les cayó una maldición. Nadie está exento de un accidente, pero de todos modos parece como que les cayó una maldición. Ahora, lo grave no es que les ocurra un accidente en la que pierden repentinamente la vida, si nos ponemos a hablar de forma espiritual. De forma espiritual y seria, yo me pregunto, estas personas que apoyaron los crímenes, los muchos crímenes, torturas, actos inhumanos de Morena, ¿van a llegar al más allá? ¿Qué va a pasar con su alma? Es que es gente que auténticamente no le importó nada, en nada su alma. Por eso fueron colaboradores, por eso fueron cómplices de los delitos de Morena. Qué lamentable. Qué lamentable forma de terminar una vida. Asaltan un banco Banorte y bueno, roban a una persona. Esto ocurrió en Santiago Textitlán, en el estado de Oaxaca, gobernado por Morena, donde hay mucha inseguridad y pobreza. En México, 12 hombres armados asaltaron un cementerio, esto en Morelos, gobernado por el partido Morena. Asesinan 2 personas y dejan 3 heridos en el pueblo mágico de Xochitepec. Esta noticia la comunica el periódico El Universal. Algo que hacen los medios de comunicación por estas fechas y que no me gusta es que dejan precisamente de reportar pues todas estas notas que son tan importantes. La fecha, la Semana Santa, es una fecha sagrada, sí, es una fecha de guardar, pero Dios también nos dice que no hay día malo para hacer el bien, no hay día malo para seguir informando, no hay día malo para formar criterios. No podemos dejar de comunicar, sobre todo porque tenemos un presidente que es enemigo de México y constantemente está radiando mentiras, manipulando la información. Irrumpen en Panteón de Pueblo Mágico de Morelos y asesinan a los dolientes. Descendieron con armas de grueso calibre 12 hombres armados y dispararon contra los asistentes. Un grupo de 12 hombres irrumpió precisamente en este panteón, en el panteón de Xochitepec,
y dispararon contra los dolientes. El resultado son 2 personas sin vida y 3 heridos de gravedad. En el sitio fallecieron 2 hombres, mientras que 2 mujeres y una niña resultó herida. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde con 40 minutos, cuando familiares, vecinos y amigos le daban el último adiós a un hombre que fue sepultado en el cementerio que se ubica en la calle La Pradera, a 3 minutos de la presidencia municipal. Los pistoleros dejaron una cartulina, una narcoamenaza, una narcomanta, en la que dicen que son células de la Federación Guerrerense y de la Unión Morelense. Esto en Morelos, gobernado por Cuauhtémoc Blanco, del partido Morena, del partido del brujo y masón Andrés Manuel López Obrador. Ya lo habíamos comentado con anterioridad que los criminales no respetan lo más sagrado, no respetan los funerales, ni siquiera las misas. Ahí se han realizado ataques. Y esto está ocurriendo en este gobierno. Entonces, lo que yo le reclamo a algunos medios de comunicación es que dejen de reportar esto, dejen de darle prioridad a estas noticias. En México, una niña de nombre Camila, este caso ya ha sido muy sonado, fue secuestrada y privada de la vida, esto en el estado de Guerrero, gobernado por Morena, por Evelyn Salgado del partido Morena, hija de Félix Salgado Macedonio, quien también es brujo, masón y estuvo cercano a la secta Luz del Mundo. Una turba linchó a la mujer que fue acusada del secuestro. Los policías no hicieron absolutamente nada por detener el acto. También fueron agredidos fuertemente 2 hombres que serían cómplices de esta mujer. Muy interesante señalar que esto no es justicia, porque muchos medios de comunicación están reportando que el pueblo hizo justicia por su propia mano. No, la justicia está siempre dentro de la ley. Que los policías no quieran cumplir con la ley, eso es otra situación, eso es otra condición. Los policías fueron los que estaban renuentes a arrestar a estas personas y eso generó precisamente que hubiera una fuertísima movilización del pueblo de Taxco para agredir a esta persona, para ejecutar a esta persona. Entonces, esto no lo podemos aceptar como algo benéfico, porque precisamente en las anarquías es cuando un régimen comunista se establece mejor, establece su poder sobre un país. Según la prensa internacional, ya saben qué organismos son los que emiten esta información, no son precisamente confiables porque obedecen a intereses farmacéuticos, pero dicen que se habrían registrado en esta región en los últimos meses más de 5 millones de casos de dengue en Iberoamérica, y acusan que tiene que ver, en eso sí tienen razón, con la falta de agua potable pues en la región. Tiene que ver no solamente con la falta de agua potable, porque hay países en Iberoamérica que sí tienen, tienen acceso al agua, pero es agua contaminada. Sobre todo yo he visto que los casos de lo que llaman dengue y dengue hemorrágico se presentan en muchos casos por agua contaminada o alimentos contaminados, en mal estado. En Brasil, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y Emmanuel Macron pidieron a Nicolás Maduro permitir elecciones sin dificultar el registro de los candidatos. Sin embargo, sus declaraciones no ejercen una presión real contra el régimen criminal de Nicolás Maduro. Recordar toda vez que Luis Ignacio Lula da Silva es socio de Nicolás Maduro por formar parte del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo. Lula da Silva de alguna forma intenta mantenerse en el poder diciendo que él es un líder político distinto, cuando en realidad es un tirano al igual que Nicolás Maduro, que se ha reelegido muchas veces en el cargo. Y otro que también intenta reelegirse es el productor de coca, el corrupto indigenista Evo Morales, quien dice que si no aparece en la boleta para poder reelegirse como presidente de Bolivia, eso ocasionaría mucha violencia.
Es decir, Evo Morales está amenazando con hacer cosas terribles en contra del pueblo boliviano si no le dan la candidatura. Yo creo que eso es suficiente para que lo ingresen a prisión. Pero vamos a ver qué es lo que hacen las autoridades bolivianas. La Corte Internacional de Justicia pide al Estado de Israel evitar que se cometa un genocidio y que se evite la hambruna en Gaza. La Corte Internacional de Justicia pues entonces no sirve, porque el genocidio se está cometiendo y la hambruna ya es presente. No es una cosa que se le pida a Israel evitar, sino una cosa que tiene que detener. Reportan que el Estado de Israel atacó a Alepo durante la noche, atacó a Alepo, Siria, sin previa provocación. No hay aparentemente ninguna razón para que realizara el ataque, al menos públicamente conocida. El Estado de Israel puede realizar esta clase de ataques contra ciudades de otros países, pues ha estado atacando, disparando contra el Líbano, contra Beirut, ha estado atacando también a Alepo, ahora Siria, porque cuenta con el respaldo y la impunidad que le brindan los poderes de Estados Unidos de Norteamérica. Aumenta a más de 32.552 palestinos fallecidos por los ataques del Estado de Israel que comenzaron el 7 de octubre del año 2023. Y nadie detiene los ataques del Estado de Israel. Israel ignoró completamente la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el alto al fuego. El segundo financista del Partido Demócrata en Estados Unidos, después de George Soros, es condenado a 25 años de prisión por fraude. Me refiero a Sam Bankman-Fried, creador de la plataforma de criptodivisas FTX. Ahora está en prisión 25 años por fraude. En su momento, los medios conservadores, los medios pro-Trump, acusaron a este señor también de estar desviando recursos que se enviaban supuestamente para continuar la lucha de Ucrania contra Rusia. Vamos con la siguiente nota. La Organización de las Naciones Unidas informa que más de 1.554 personas han sido privadas de la vida en Haití por las pandillas criminales. Hay muchas denuncias de que estas pandillas criminales han estado practicando el canibalismo como los antiguos africanos. 1.554 personas privadas de la vida. Es una cifra escalofriante, pero no se compara con los más de 181.000 asesinatos en el gobierno de López Obrador. Las personas que han muerto han muerto precisamente por la grave inestabilidad que ocurre en la isla. Esto a partir de las acciones de un político que fue apoyado por la Fundación Clinton. Sí, esa es la realidad de las cosas, es que la Fundación Clinton impulsó a un político que dejó graves problemas, después se fue a esconder a Florida, solamente sé que huyó a Florida, y el siguiente presidente tuvo muchos problemas, no solamente con el gobierno de Estados Unidos, por querer investigar las malas operaciones del antiguo presidente, y porque tuvo también roces con el narcotraficante y asesino dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que también se rumoró en su momento que pudo haber ordenado el asesinato del presidente de Haití. Tras el asesinato del presidente de Haití vino otro gobierno muy debilitado que intentó combatir el crimen organizado y que finalmente hace unas semanas renunció al cargo porque la situación le era ingobernable e insostenible. Rusia anuncia que posiblemente detuvieron al hombre que financió el ataque contra una sala de conciertos en Moscú que deja más de 140 personas sin vida y cientos de heridos. Ucrania asegura haber derribado durante la noche 26 drones rusos que presuntamente atacarían las ciudades de Odesa y Zaporilla. En Argentina, el presidente Javier Milei pone fin a 15.000 contratos corruptos y costosos creados por el régimen de la socialista Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente se despide a 15.000 personas
que lo único que hacían era precisamente vivir parasitando los recursos públicos. Se acabó la robadera. Argentina. El presidente Javier Milei llama al socialista presidente de México López Obrador ignorante y a Petro lo llama asesino y terrorista. El presidente de Colombia es ex integrante de una banda terrorista, en efecto, la banda del M-19, una guerrilla marxista. Pero esto se niegan a comunicarlo los medios de comunicación. Esto tan sencillo, tan simple que es de decirlo, se niegan a comunicarlo por no hacer enojar a López Obrador. López Obrador respaldó al corrupto Gustavo Petro, que es el responsable también de la crisis migratoria, pues desde que llegó Petro dicen que han aumentado mucho los precios de la canasta básica y se han tenido que ir de su país a buscar una mejor vida en los Estados Unidos de Norteamérica, pasando por México. El día de ayer los migrantes le dijeron a López Obrador que eso que les ofrece 11,000 pesos es una miseria que no sirve para vivir y que no van a regresar a su país porque ellos necesitan mucho dinero para sostener su vida. Perú. Emergencia en 70 distritos por intensas lluvias. Aquí en México existe un problema grave de sequía y en Perú existe un problema grave de lluvias. Evo Morales amenaza con hacerle daño a Bolivia y a los ciudadanos con violencia si no se le concede ser candidato presidencial nuevamente. Previamente se reeligió en 3 ocasiones, llevaba más de 14 años en el poder y todavía quiere volverse a reelegir. Bueno, pues cerramos esta sección, las noticias que hemos destacado de esta sección, y vamos con otras cosas. Escuchas a Héctor Sanz en Radio. Bueno, pues la mayoría de los periódicos el día de hoy nos dijeron que no iban a presentar portadas. Sin embargo, los mejores periódicos son los que escriben, los que publican todos los días. No hay día que dejen sin hacer una portada. Y parece ser que en este caso, vamos a ver si el periódico El Universal tiene algo. No, el periódico El Universal hoy no hizo aparentemente portada. Destacó el día de ayer que las arcas del Estado, nuestro dinero público, estuvo abierto para la corrupción del Tren Maya, para los contratos de los hijos ladrones del presidente López Obrador y para saquear, todo lo que quisieran de nuestro país con los contratos de Dos Bocas y todo eso. Es evidente que es así. Los contratos, las llamadas que filtró Carlos Loret de Mola son contundentes. ¿Quién se hizo portada? El órgano oficial de propaganda de López Obrador no puede dejar un día pasar sin hacer propaganda. Y también recordemos que es un medio anticristiano. Sobre todo la jornada es un medio de la masonería y obviamente que no van a guardar la Semana Santa. Denuncia del investigador Julián Macías. Sigue López Obrador con la conspiración de que las críticas contra su mal gobierno, contra el descarrilamiento de su Tren Maya, surgen, dice él, de empresas españolas. López Obrador le ha dado mucho dinero a los extranjeros, como para que hablaran mal de él, ¿verdad? Bueno, pues ahora la teoría de la conspiración que presenta López Obrador es la siguiente: empresas españolas detrás de la guerra sucia anti-AMLO. Fundaciones dirigidas por Aznar, Vargas Llosa, Salinas Pliego también han participado en redes. Entre más se acerque la fecha de los sufragios, arreciará la campaña de intoxicación, asegura el tirano. O sea, tenemos un problema como los que acabo de describir, en Morelos, en el Estado de México, en Guerrero, pero el presidente dice que eso no existe, que quejarse de eso no existe, que son conspiraciones que se crean en España, en la ultraderecha. O sea, los narcos son los que han asesinado a más de 181,000 personas en su sexenio fracasado. Pero el problema, según López Obrador, no son los narcos, no es el cártel de Sinaloa, no es el cártel Jalisco. El problema es la ultraderecha en España. A eso sí, dice él, denunciar. Un presidente completamente caído en descrédito.
¿Qué más destaca la jornada? Ignominia sin límite en la franja de Gaza y presenta a unos soldados israelíes burlándose de ropas de mujeres. Supongo que es ropa de mujeres palestinas. Esto le causa supuestamente dolor a la jornada, no porque estén preocupados por las mujeres y niños que han sido asesinados por los ataques de Israel, que el pueblo de Israel es el pueblo de la judía Claudia Sheinbaum, recordemos que ella no es mexicana. No es que le preocupe eso al periódico La Jornada, lo único que le preocupa al periódico La Jornada es que están matando a sus aliados del Hamás, del grupo terrorista Hamás. Hamás forma parte del grupo terrorista Foro de Sao Paulo, que a su vez integra a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al ELN y además guerrillas terroristas como Sendero Luminoso, o el M-19 al que perteneció Gustavo Petro. Sí son terroristas, sí mataban gente, sí secuestraban. También forma parte ETA. El grupo terrorista ETA del norte de España también forma parte de esta organización. Y eso es lo que le duele al periódico La Jornada. No los crímenes que cometen el Estado de Israel contra la población civil palestina. Le duele el que estén atacando al grupo extremista Hamás, que los ven como sus aliados. Parte fundamental de la revolución internacional, a la cual también está adscrito Irán. Irán, que es uno de los principales patrocinadores del comunista Pablo Iglesias. Bueno, en la jornada destaca en letras más pequeñas que Guadalupe Tadei, quien está muy ligada a Morena, era militante de Morena y ahora es la presidenta del INE, dice que nada se gesta en el INE contra el proceso electoral. Perfila el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocar Mordaza y permitir a López Obrador publicar libremente la entrevista con usos electorales y difamatorios que tuvo con la propagandista rusa Ina Afinogenova. También presenta: el argentino desprecia a su pueblo, dice López Obrador. No es cierto, Javier Milei representa mucho los anhelos de una Argentina distinta, de una Argentina que deje atrás el fracaso del socialismo, del peronismo. Revira López Obrador: no entiendo cómo votaron por Milei. Según López Obrador, Argentina tenía que estar obligada a seguir con las cadenas de Cristina Kirchner y que no puede comprender cómo es que se liberaron con Javier Milei. Juntos por el Bienestar y Sembrando Vida destinará México este año $8.1 millones en apoyo a venezolanos repatriados, asegura el régimen de López Obrador, que nos va a robar $8.1 millones, no de pesos. Esto hay que calcularlo después. $8.1 millones López Obrador le va a regalar a los venezolanos. Venezolanos repatriados. Este dinero es para que regresen a vivir a la miseria del socialismo, a la miseria que ocasionó Hugo Chávez. Y esto es, un recorte que sí hay que destacar de la jornada, porque ya están reconociendo todo el dinero que AMLO nos va a robar. Porque yo no creo en ese esquema sobre que dice que es para apoyar a los migrantes. Evidentemente que no. Puede ser otro de sus muchos esquemas, una de sus muchas formas de sustraer dinero público. Vamos con la portada del periódico Milenio. Presenta: Alfredo Campos Villeda: hacen falta más Nabokov en la Rusia de Putin. O sea, el que hizo apología del abuso infantil. ¿Necesitamos a Vladimir Nabokov, el escritor de la novela Lolita? Aguas. Dice esto Alfredo Campos Villeda, que obviamente escribe contra el gobierno de Putin, que Putin recientemente ilegalizó las actividades de grupos pedófilos y de grupos LGBT también, que estuvieron relacionados en la apología de ciertas conductas relacionadas con sexualizar a los niños. Muy interesante los movimientos que hace Putin, que recientemente, siendo que forma parte de un régimen derivado de la Unión Soviética, se ha declarado conservador. Dijo que en tanto él esté en el poder, la familia va a seguir siendo la familia natural,
La familia, mamá, papá e hijos. Nada de dos hombres o dos mujeres, porque eso es otra clase de organización, pero no es una familia. Violeta Vázquez Rojas, Violeta Vázquez Rojas. Violeta Vázquez Rojas escribe también una columna de opinión y dice: la oposición y los programas sociales. Es complicado. Pues en realidad no tiene nada de complicado. Xóchitl Gálvez ha dicho perfectamente que no se van a desaparecer los programas sociales. Es dinero público, es dinero que están recibiendo personas que lo necesitan, y eso no se va a cambiar. Morena no tiene nada más que ofrecer, no tiene nada más que presumir que haber robado dinero, endeudar a México para dar dinero y comprar votos. Ya dijo Xóchitl Gálvez que eso no se quita. Si eso no se quita, pero además Xóchitl Gálvez ofrece restaurar el seguro popular, combatir al crimen organizado que está devorando al país, esos son dos grandes beneficios, y no hay nada complicado. Quizá lo único complicado será que toda esta droga de dinero que ha sido robado, que ha sido dinero de deuda, se va a acabar. Y esto le va a estallar en la cara a cualquiera que quede de presidente después de López Obrador. Enrique Serna presenta tertulias prehispánicas, poesía, danza y pulque en los burdeles. Pues eso suena, perdóneme, eso suena muy corriente. Por otro lado, ¿qué me habían dicho? Que Javier Sicilia, el poeta Javier Sicilia, muy reconocido porque pues uno de sus hijos fue víctima del crimen organizado, fue privado de la vida por el crimen organizado, pues está cometiendo un error gravísimo. Está llamando a no votar. Le reclama a la gente: ¿por qué cártel vas a querer votar tú? Mal por Javier Sicilia, porque esto que está diciendo es cierto, tiene presencia el crimen organizado en estas elecciones. Está manipulando las elecciones el narcotráfico. Pero una cosa muy cierta es que llamar a no votar, el llamar a no votar estaría favoreciendo directamente a Claudia Sheinbaum. Estaría favoreciendo precisamente el poder del narcotráfico, el poder del cártel de Sinaloa y del cártel del Golfo sobre todo el territorio nacional. Entonces, no sé qué le haya pasado a Javier Sicilia, no quiero pensar mal de Javier Sicilia, pero recordar que él durante muchos años apoyó las malas ideas de López Obrador y que en esto, aunque no esté yo enfrentado con él, se está equivocando. En la portada también presentan: Tadei dice que desde el INE no se gesta un fraude ni golpe de estado técnico. Esto en respuesta a las difamaciones del presidente López Obrador, quien se prepara un autogolpe de estado para en un determinado momento desconocer el triunfo de Xóchitl Gálvez en las elecciones presidenciales. Esto es algo que ha querido López Obrador. La consejera presidenta del INE le respondió a López Obrador, pero evita señalar si interviene en el proceso. El instituto niega suspender la hora nacional por considerarlo una restricción desproporcionada. Qué mediocre es el Instituto Nacional Electoral. Le permitieron 5 años de campaña electoral ilegal de actos anticipados de campaña a la judía Sheinbaum. Le permitieron allegarse de recursos de procedencia ilícita sin fiscalizar. Le han permitido las extorsiones que denunció San Juana Martínez. El INE no quiso investigar la denuncia de San Juana Martínez. A San Juana ya la callaron por lo visto. No quiso tampoco investigar la denuncia de Moches que realizó, si no mal recuerdo, Marcelo Ebrard Casaubon. Nada de eso ha querido hacer el INE. El INE dice que no hay actos anticipados de campaña de Sheinbaum, que no ha faltado a nada. El INE revocó una multa que estaba fijada en más de 80,000 millones de pesos contra Morena porque se descubrió que estaban bardas, spots que no se habían fiscalizado a nombre de Sheinbaum. También hubo una proyección de la candidatura de Sheinbaum anticipada en las pantallas del Times Square de Nueva York.
Sabemos que el mensaje es para precisamente la banca corrupta de Nueva York, porque ella pertenece al pueblo de la banca corrupta de Nueva York, a la sinagoga de Satanás. Eso es Sheinbaum. Pues eso es lo que ha hecho el INE. El INE, que parece ser que no sirve, que protege la corrupción, y esto también lo ha denunciado, pues lo ha denunciado también, podemos decirlo en cierta forma, Lorenzo Córdoba. El exconsejero del INE dijo: Creemos en las instituciones, pero no les hemos dado un cheque en blanco. Porque definitivamente Guadalupe Tadei es de Morena, no es un rumor, es de Morena, y está haciendo todo lo necesario para favorecer la candidatura de la narcocandidata Sheinbaum. Sí es una narcocandidata. Tenemos los audios y videos del cártel del Golfo llamando o amenazando a las poblaciones a votar por Sheinbaum. Sí es una criminal la candidata de Morena. Sí lo es. Yo no sé por qué le dan tantas vueltas al asunto para decir las cosas. Los cárteles elevan tráfico de tramadol a los Estados Unidos y África, otra de las sustancias ilícitas. El tramadol es un analgésico de muy bajo costo, pero en África es una droga ilegal. Y por ser ilegal, vale mucho más. Consumido en exceso ha ocasionado la muerte de miles de jóvenes, mientras que en Estados Unidos aumentaron los decomisos en la frontera. Naciones Unidas dice que los efectos adictivos de este analgésico, el tramadol, pueden rivalizar con los del fentanilo. Por eso es que los cárteles mexicanos están buscando producirlo ilegalmente y exportarlo ilegalmente. Pues el periódico Milenio destaca el linchamiento. Un linchamiento siempre es, pues es evidencia de que no existe seguridad ni justicia, ni paz social, ni orden público. Muchas personas golpeando a estos delincuentes acusados de privar de la vida a una niña de 8 años llamada Camila. Secuestro y homicidio de una niña terminan en un linchamiento. El secuestro y asesinato de Camila, una niña de 8 años, ocurrido durante el miércoles en Taxco Guerrero, generó que familiares y vecinos ingresaran ayer a la casa de los presuntos responsables, donde extrajeron a una mujer que pues la privaron de la vida por golpes. O sea, la golpearon tanto, todavía estaba con vida, pero cuando la iban a pues ingresar, yo creo que al edificio del Ministerio Público, de la policía, pues perdió la vida. También golpearon a 2 varones que están hospitalizados. El estado es pues grave. Se encuentran graves y ellos habrían participado en esto. No se sabe en qué grado de responsabilidad. Por eso les digo que esto no es como tal justicia, ¿no? O sea, esto no es producto de una seria investigación, esto no es a través de los canales del Estado, no es la justicia pública, sino que esto es venganza. Yo le pido mucho a los comunicadores, a los colegas, pues que no digan que esto es justicia a mano propia, porque esto no es justicia, esto fue totalmente fuera de la ley. Y las personas que hicieron esto, obviamente que también tienen que ir a prisión, porque esto es pues un homicidio en pandilla. Yo siempre he defendido la pena de muerte, ustedes lo saben, yo siempre he creído en la pena capital, pero por los canales institucionales. Ya se pueden dar cuenta de que si la autoridad no hace cumplir leyes severas, la gente toma en sus manos o se cree con la libertad de cometer otra clase de ilícitos. Israel concede extradición a Andrés Roemer, acusado por 61 mujeres de agresión sexual. Esto ya suena un poco extraño, ¿no? Hay como mucho... Se ensañan mucho contra este israelí Andrés Roemer. La embajada de ese país, de Israel, que es el país de Sheinbaum también, ratifica el compromiso de llevar a criminales ante la justicia. El detenido llevará un brazalete. Toma malas decisiones, dan 25 años de cárcel al niño genio de las criptomonedas. Uy. Pues ya saben, los bancos defendiendo sus intereses, ¿no? Enemigos de todo lo que sea, de todo lo que atente contra su poder. La inteligencia artificial catapulta el deporte al siguiente nivel. El Big Data analiza los fichajes y optimiza los resultados y mejora el rendimiento, así como prevenir lesiones.
Sin lugar a dudas porque da buenos datos estadísticos la inteligencia artificial. Vamos con la siguiente portada. Periódico Reforma. Privan de la vida a niña de 8 años, privan de la vida también a una implicada, que tampoco sabemos qué grado de responsabilidad tuvo esta delincuente ya fallecida. Bueno, presunta delincuente. Recuérdese que es que el linchamiento también tiene el problema de que viola principios fundamentales de la justicia como la presunción de inocencia. O no recuerdan, por ejemplo, ¿por qué dije que es indigno de la Semana Santa? ¿Acaso no recuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo sobre que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra? Yo no sé si entre las personas que lincharon a estos delincuentes o presuntos delincuentes, pues habría personas que han hecho lo mismo. Yo no lo puedo saber, ustedes tampoco. O algo grave. Porque particularmente la zona de Tasco Guerrero ha estado controlada por el crimen organizado. No hemos visto que la gente se organice de la misma forma para linchar a los criminales o para organizar una resistencia contra los criminales, que permite el gobierno de Morena que se desarrollen ahí. Hubo muchos días en que ni siquiera hubo transporte ni actividad económica en Tasco por la amenaza de grupos criminales de la droga. Una nota más agradable, y qué bueno que la presenta el periódico Reforma, dice: lavapiés a reclusas. En una imagen inédita, el Papa Francisco lavó y besó los pies de 12 mujeres reclusas, a las afueras de Roma, la primera ocasión que lo hace exclusivamente ante mujeres. Esa es una forma de honrar la Semana Santa, porque si bien estas mujeres pueden ser homicidas, ladronas, pueden ser delincuentes de muchos tipos, se encuentran ya en prisión purgando una condena. Y esperamos que tras purgar esa condena, pues cambien de vida y se puedan reinsertar a la sociedad como ciudadanos productivos. Seguramente que con la bendición de Dios y el representante de Dios en la tierra, el sucesor de San Pedro, el Papa Francisco, sucesor número 266, seguramente así será. Hay que hacer actos de caridad, de comprensión precisamente en Semana Santa. Yo me he topado con muchas personas que, muy por el contrario, en esta Semana Santa, hacen todo lo contrario, despliegan maldad, venganza y malas acciones. Recuérdese que también nuestro Señor Jesucristo ha llamado a cuidar toda vida, no solamente la vida de las personas, sino también de los animales. Importante sería ver la obra y pensamiento de San Francisco de Asís, que sin lugar a dudas es uno de los representantes de la Iglesia Católica por el ecologismo, pero un ecologismo que no es progresista, porque evidentemente hay otras intenciones también que se han estado impulsando detrás de esa palabra. El ecologismo, de hecho, simplemente es preservar el medio ambiente para el hábitat del ser humano, para mantener bien el ser humano. El tirar desechos en la calle de todos los tipos fomenta pues el crecimiento de maleza, el desarrollo de animales rastreros, el crecimiento de roedores como ratas. Los parajes sucios, los parajes abandonados se prestan para el desarrollo de muchas cosas, incluso actividades delictivas. Sigue bajando el nivel de agua en el sistema Cutzamala pese a los robos de agua ordenados por López Obrador contra el municipio de Naucalpan y también contra Zumpango. La presa Miguel Alemán, que forma parte del sistema Cutzamala, baja de 3 a 4 metros por semana. Alertan los pobladores del Valle de Bravo. Informes de la Conagua, pues ubican en un 27% de su capacidad. Este es el nivel más bajo que se tenga registro de pues esta presa Miguel Alemán en Valle de Bravo. Por cierto que ahí en Valle de Bravo dicen que tiene una mansión el vicepresidente de Televisa y amigo de López Obrador, Bernardo Gómez. Además de la escasez de agua que esto provoca en el Estado de México y en la Ciudad de México, en Valle de Bravo, también se resiente
pues ahora recibe una tercera parte del turismo que espera precisamente divertirse, cuando no debería de ser así, en Semana Santa. Evita el Instituto Nacional Electoral prohibir la hora nacional, pese a que es un programa que se está utilizando por López Obrador para hacer descarada propaganda con nuestros recursos públicos y un espacio que se transmite en todas las estaciones de radio. Está haciendo propaganda para Sheinbaum, está haciendo propaganda para Morena. Eso deja en desigualdad a los candidatos de oposición. El INE es corrupto, sin lugar a dudas el INE está corrompido por la fuerza de Morena. Esto no se puede permitir. La hora nacional, debe de prohibirse. Es un programa de propaganda y desinformación, es un programa de manipulación política, que frecuentemente emite información falsa sobre la candidata Sheinbaum para favorecer su imagen, una imagen que está construida a partir de mentiras. Porque si algo define a Claudia Sheinbaum es la crueldad e inhumanidad. Ella ha trivializado la muerte de 26 personas en el colapso de la línea 12 del metro por sus deficiencias, por sus negligencias. A Sheinbaum se le hace poca cosa todos los delitos que cometió en la Ciudad de México, sus actos anticipados de campaña, sus desvíos, que gastó más de 18 millones de pesos en hacerse un documental para precisamente ocultar sus adulterios, su infidelidad, su relación con personajes corruptos como su examante Carlos Imaz Guispert. Todo eso, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum es uno de los personajes más apestados de la política nacional mexicana y sobre todo que es una extranjera. Porque no vamos a decir que la nacionalidad es un papel. Ella no es mexicana. Ella es una mujer israelí. Su familia vive de robar los recursos a través del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ellos han participado en azuzar el odio y el extremismo. Por ejemplo, en 1968, ellos son responsables de haber enviado personas a morir en una balacera. Esa clase de gente es Sheinbaum. Ahora secuestran a familias en el estado de Nuevo León, gobernado por Morena, por Samuel García. El terror de los secuestros masivos de familias y también de niños por parte del crimen organizado ya alcanzó al estado de Nuevo León. Por cierto, ¿qué pasó con las 8 personas que todavía no encuentran, que todavía no liberan de los 66 que fueron secuestrados en Culiacán, Sinaloa? Les digo que los medios de comunicación tienen muy poca memoria, al igual que las poblaciones. Rubén Rocha Moya se burló de las víctimas, diciendo que estas cosas pasan, y pidiéndole a la gente que se vaya de vacaciones, como si fuera muy segura la región. Al menos 17 personas fueron secuestradas en sus casas por grupos criminales en los municipios de Salinas Victoria, en Ciénaga de las Flores, revelaron ayer fuentes allegadas a las investigaciones. La noche del miércoles detallaron los informantes que un comando armado irrumpió en los domicilios de las comunidades de Los Villarreales y Los Morales, esto en Salinas Victoria, privando de su libertad a 12 integrantes de 3 familias, incluidos menores de edad. ¿Cuántos menores de edad, por cierto, fueron secuestrados en Tamaulipas? Más de 20. Y Rubén Rocha Moya quería decir que eran 5. Las víctimas del crimen organizado, y todo esto se oculta. O sea, yo sé que dicen, aquí lo publicó el periódico, lo dijeron acá, pero de alguna forma se oculta, porque no lo ponen como central. Esto es lo que debería de estar ahorita en los principales canales de televisión. Alguien hablando como yo debería de estar precisamente en el canal 2 de Televisa a las 24 horas del día para exhibir la corrupción y criminalidad del gobierno de López Obrador, para exhibir lo que está mal en nuestro país y que es necesario cambiar. Eso es lo que se debería de estar haciendo y no transmitir tonterías de brujería, de esoterismo, chismes de pseudoartistas. Eso no sirve, eso pudre la mente. Vamos ahora con el periódico Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. Alerta por el dengue. Este año se teme la peor temporada de casos de dengue en la historia de todo el continente. Explíquenos por qué. Piden a los países redoblar los esfuerzos para enfrentar el mal. Esto lo dice la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que es una dependiente de la OMS. ¿Cuál es lo que ellos dicen que serviría para combatir el dengue? Ya saben qué es lo que ellos siempre dicen que es para combatir el dengue: las inyecciones.
Pero en realidad para combatir el dengue se necesita agua y alimentos limpios. Agua y alimentos limpios. Obviamente que ellos no van a decir eso porque su negocio es vender inyecciones. Inyecciones de resultados diversos, ¿eh? Yo creo que si te fomenta salud, porque una salud integral, no solamente evita que contraigas dengue, te fomenta una salud integral, agua y alimentos limpios. Pero esto la gente no lo entiende, porque siguen tirando basura en las calles, siguen contaminando el agua, siguen contaminando el medio ambiente y después se asustan de contraer o desarrollar gravísimas enfermedades. Siguen tirando desechos de animales muertos, desechos, heces de animales, de perros, de vacas. Todo eso lo dejan expuesto al aire libre y eso nos enferma, pero no lo quieren entender. Andrés Manuel López Obrador y Javier Milei discuten. El mexicano lanza una nueva crítica al argentino y el argentino se la revira. El Tren Maya con más dudas. Señalan falta de experiencia luego del percance. Personal con muchos años de experiencia en el ramo ferroviario, es decir, los trenes, señaló que este primer descarrilamiento del Tren Maya exhibe pues mucho la incompetencia de quienes deberían de atender una emergencia como esta. Consultados por el periódico Diario de Yucatán, pues la opinión es de que pues estos percances, la forma en la que fue atendido tan desaseada, dista mucho de los mejores países del mundo. Por cierto que ayer salió, hablando de cosas de los mejores países del mundo, ayer salió precisamente el ranking de los mejores sistemas de salud del mundo. Y México no aparece. México está hasta el número 72. El primer lugar en salud de este ranking es Suecia, seguido de Noruega. Seguimos con otra nota. Dios siempre perdona, es lo que dice el Papa Francisco. Es muy cierto, lo decimos en la oración del Padre Nuestro. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Papa Francisco precisamente por eso se dio cita para lavar los pies de algunas mujeres que están recluidas en prisión por diversos delitos. El Papa Francisco celebró el Jueves Santo en la prisión femenina de Revivia Roma, se llama así, donde acudió para presidir la misa de la Última Cena y lavar los pies de 12 reclusas como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Cumplió desde su silla de ruedas, muy emocionado con las mujeres, emocionado obviamente en el buen sentido. Las internas, muchas de ellas también, pues lloraron pues al tener este privilegio de que con humildad el representante de Cristo lavó sus pies y no solamente eso, los besó. El pontífice lavó y besó los pies. Antes expresó: todos tenemos pequeños y grandes fracasos. Tenemos una historia, pero el Señor nos espera siempre con los brazos abiertos y no se cansa de perdonarnos. Y si Él no se cansa de perdonarnos, pues nosotros también debemos de perdonar incluso a aquellas personas que nos amenazan de muerte, aquellas personas que nos persiguen o que no quieren escuchar nuestras legítimas demandas. Eso es algo que tenemos que asumir y a veces es difícil, pero si Dios lo hace, si Dios lo quiso así, sea. Escuelas demandan a 4 redes sociales, acusaciones por dañar la mente de sus estudiantes. Los mayores consejos escolares de Canadá anunciaron ayer que presentarán una denuncia contra TikTok, contra Facebook, contra Instagram y contra Snapchat. Denuncias que podrían tener un valor de más de 4.599 millones de dólares canadienses. Serían
pues mucho más dólares estadounidenses, los estarían demandando precisamente por dañar la mente de sus estudiantes. La demanda acusa a las 4 redes sociales de diseñar algoritmos o aplicaciones que buscan hacerse adictivas y que dañan la mente de los que las usan, sobre todo adolescentes. Bueno, pues eso es lo que destaca. También el periódico Diario de Yucatán destaca la protesta y linchamiento de una mujer. Esto en el estado de Guerrero, en Tasco, Guerrero, gobernado lamentablemente por Morena. El Sol de México hoy no presentó portada, pero la columna sí que es muy importante que la revisen. Una entrevista con Santiago Krill en el que denuncia que el presidente López Obrador quiere crear miedo en las elecciones del 2 de junio para que las personas no se presenten a votar. Eso es muy cierto, el presidente López Obrador no quiere que vote mucha gente porque si votan más personas pierde Sheinbaum. Pierde porque no tiene el dinero para sobornar y comprar el voto de todos y obviamente que sus mentiras, sus crímenes son conocidos por un amplio sector de la población. No puede engañar a la mente de todas las personas. Por más que difame a los medios de comunicación, a los activistas de derechos humanos, a los políticos de oposición, la responsabilidad de los crímenes y el aumento de los delitos en este gobierno es responsabilidad de él, como en su momento dijimos que era responsabilidad del que estaba en la presidencia cuando fue Peña Nieto, cuando fue Calderón, cuando fue Fox, cuando fue Zedillo, cuando fue Salinas de Gortari. Pues así, hoy todos los destrozos que ocurren que nunca se habían visto son culpa del presidente López Obrador, de su falta de pericia. Y aquí se demuestra, si alguien quiere creer que la invocación demoníaca de Juárez le brinda poderes o le ha traído algún beneficio, pues no es un beneficio en el gobierno, porque las decisiones que se han tomado han sido pésimas, pésimas en todos los sentidos. Y pues no parece ser una fuente de buenas ideas o de luz lo que dijo el presidente, que él llama, que él habla cara a cara con el espíritu inmundo del dictador Juárez, que se reeligió durante 12 años, que intentó vender nuestro territorio nacional en 6 ocasiones, que mató a muchos candidatos de oposición, que incluso en su funeral se negó a que existiera cualquier símbolo cristiano para demostrar su desprecio a Cristo y su iglesia, y que sí, hubo en todas partes símbolos masónicos. Analicen, escuchen el análisis que hice del discurso de López Obrador sobre Juárez. Esto lo dijo en Guelatao hace unos días. Y pues expresa perfectamente que él practica el espiritismo, que él invoca a las fuerzas de la oscuridad y él cree que le dan órdenes, como en su momento lo hacía Francisco I. Madero, que también practicaba el espiritismo en Palacio Nacional. Bueno amigos, gracias por su atención. Dios los acompañe en este Viernes Santo. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.